Niños, niñas y adolescentes. Internet seguro con mediación parental supervisada y activa. Buenos días, les doy la bienvenida a Audiencias Capital, el espacio donde ustedes, televidentes de Canal Capital, pueden opinar, participar y ser escuchados con todo lo que tienen que decir de la programación de Canal Capital. Este es el último de 4 capítulos en el que hablamos sobre el estudio sobre infancia y medios audiovisuales en Colombia, publicado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Se trata de una investigación sobre cómo los niños, niñas y adolescentes consumen y hacen suyos contenidos audiovisuales en diversas plataformas y medios. Los hallazgos nos permiten identificar posibles estrategias y planes de acción para garantizar el uso seguro de los medios audiovisuales para los niños, niñas y adolescentes. Hoy les invito a tomar nota de la conversación del defensor de audiencias con Alejandro Castañeda, jefe de control de Internet seguro de la red Papás. Estoy segura de que descubriremos ejemplos y luces sobre cómo podemos ayudar a los niños, niñas y adolescentes en hábitos y prácticas de consumo seguro de contenidos audiovisuales en televisión, plataformas y redes digitales e Internet. Veamos. Hola Alejandro, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Audiencias Capital. Para entrar en materia en esta conversación contigo en tu condición de jefe de control de Internet seguro, cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué es Internet seguro? Bueno, entendemos Internet seguro por la necesidad de entender todas las redes sociales, plataformas de contenido como un espacio en donde niñas y niños ahora viven su vida. No, ya no significa que antes teníamos una vida digital y una vida física. Ahora, como dice la UNICEF y como dice el Comité de los Derechos del Niño, no se entiende el disfrute de derechos, no se entiende la garantía de vida y experiencia de los niños y niñas adolescentes, sino es entender a través de su entorno digital. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros desde Red Papás queremos y creemos fuertemente que toca existir la creación de un entorno seguro también en Internet, como lo hacemos en instituciones educativas, en servicios de atención a primera infancia, en espacios públicos como parques, centros comerciales. En Internet ahora es un espacio que toca pensarlo así, que toca trabajar para que ello sea así. El propósito de esta conversación contigo es profundizar en algunos de los conceptos y hallazgos del informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre consumos audiovisuales por parte de niños, niñas y adolescentes en Colombia. En ese informe se insiste mucho en que parte de lo que tenemos que hacer es entender cómo se han transformado radicalmente las formas en que los niños consumen esos contenidos audiovisuales. Es decir, comprender muy bien cómo se han transformado los hábitos de consumo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un hábito de consumo? ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Bueno, tal vez lo más sencillo para mí es pensar y hacer como una idea de, imagínense ustedes, y seguramente lo han visto en muchos espacios, cuando están en un restaurante, un espacio que van a comer, en cualquier parte, en donde hay una familia con muchos niños o con muchas niñas, o incluso con uno solamente, y muchas veces ven que ese niño que está haciendo está en un celular, en una tableta, en el celular de su mamá, en el celular de su papá, y eso es un reflejo muy grande de lo que es la transformación del consumo digital. Ya no es una experiencia que uno se centra en el espacio en donde uno ve televisión y seguramente televisión nacional y todavía escuchamos a nuestros padres, a nuestras madres hablar de las series y todavía en mi generación que tenemos 30, 35 años, todavía hablamos de Betty la Fea, todavía hablamos de series nacionales, de televisión, digamos, y series que hablan de nuestra vida y que nosotros veíamos al llegar a la casa. Eso ya no existe. Eso ya es un hábito en el cual niñas y niños constantemente están utilizando plataformas digitales a través de dispositivos, como dice la encuesta, donde cada vez las familias tienen más acceso, por lo menos a un celular, que el 72% de ellas tiene acceso a celular, a tabletas, a consolas, y es un consumo muy directo en donde yo hago con mi plataforma, con la plataforma de mi mamá, con la plataforma de mi tío, de mi abuela, de mi abuelo, sin supervisión. Y de manera muy fragmentada es que en momentos muy específicos, entonces veo 15 minutos acá,
entonces veo media hora acá. Entonces esa mezcla hace que la transformación del consumo se vuelva completamente radicalmente distinta a lo que tenemos en cuenta desde hacía pues, varios años ya. Dice el estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que la evolución en los hábitos de consumo, que esa transformación no viene emparejada con el desarrollo cognitivo, con la intensidad y calidad de las interacciones sociales que tiene el niño o la niña en su entorno específico. ¿Qué pistas puede uno encontrar para determinar cuáles de esos hábitos de consumo que yo observo en un niño o en una niña está conforme con la edad, está conforme con su estado de desarrollo cognitivo, Alejandro? Eso va a ser complicado porque durante mucho tiempo hemos pensado la idea de que existe una fecha clave para yo decir en este momento tengo la capacidad de tener un celular o desde este punto tengo el acceso a las redes sociales. Pero una de las grandes cosas que sabemos ya es que, por ejemplo, la edad del uso y consumo de redes sociales es una edad completamente, digamos, arbitraria que sale de una ley, la Ley de Protección de Datos Personales en Estados Unidos. Y eso no refleja ni estados cognitivos, eso no refleja ni el estado o el desarrollo socioemocional de una niña o de un niño. Lo que sí tenemos es tal vez pistas, y tal vez pistas para papás cuidadores acerca de cómo entender un poco cómo va evolucionando digitalmente nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, ahí el primer llamado, la primera alerta es primero tener en cuenta eso. Los niños no nacen con la tecnología debajo del brazo, no nacen aprendiendo y conociendo exactamente todo lo que pueden hacer, y esa idea que a veces tenemos de que si una niña o una niña ya sabe cómo utilizar una pantalla digital, ya sabe cómo hacer una pantalla táctil, y eso hace que sepa absolutamente todo de Internet, es completamente falso. Y es precisamente eso que mencionabas acerca del desarrollo socioemocional, que es algo que es plenamente consciente en el cuidado y el desarrollo de la familia. Entonces, si por ejemplo nosotros ya tenemos la forma, y esto ya lo sabemos físicamente, ya lo trabajamos con nuestras hijas y nuestros hijos, por ejemplo el tema de privacidad. Nosotros ya venimos hablando desde hace varios años hablando del tema de por qué no es bueno o porque no es la mejor práctica el hecho de que una persona salude o obligar a un niño o un menor de edad a saludar de beso y abrazo a todos los que queramos nosotros como adultos, porque eso tiene que crearse más bien desde el conocimiento personal del cuerpo y la intimidad de una niña o un niño. Ahora, ¿cómo trasladamos eso a lo digital? Es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo trasladamos eso a entender y si vemos que nuestros hijos y nuestras hijas entienden eso, cómo eso activa el hecho de que yo le diga, bueno, ya entiendo que puede tener un celular, ya entiendo que puede tener una red social? Y si ese clic no lo hacemos en pensar mi formación o mi trabajo también de mediación parental va a ser darle a mis hijos y a mis hijas esa posibilidad de crear esas habilidades socioemocionales para que en el momento en que yo lo conecte con ese consumo digital, ya pueda tener muchas más herramientas para enfrentarse a eso. Alejandro, a mí no me ha quedado suficientemente claro por qué el estudio de la comisión afirma que a medida que yo cambio mis hábitos de consumo, cambian mis actitudes y las percepciones frente a los contenidos. ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué el hábito de consumo cambia mi percepción y mi actitud frente al contenido? Bueno, eso es interesante porque muchas veces la forma en cómo uno consume contenidos va cambiando el momento y la forma en cómo uno también se adapta e interpreta los contenidos. Nada más, digamos, nada más sencillo o directo que estamos viendo en este momento, que es la forma de los contenidos de poca duración y de poca, digamos, sí, de poca duración en tiempo, y es el tema de los videos de YouTube Shorts, de las historias de Instagram y de TikTok. Está siendo digamos, muy claro, y esto se ha venido investigando no solamente con el estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, sino a través de estudios internacionales, que la forma en cómo ese contenido es autoconsumido, de bajo tiempo de duración y con un enganche a seguir viendo más contenidos de la misma forma a través de un algoritmo, un scroll infinito, eso genera una gamificación en la forma en cómo yo consumo contenidos. La gamificación entendía entonces yo, entre más hago, consigo más cosas, entre consigo más cosas, me pongo más al orden de seguir consumiendo más, y eso genera
una gamificación que resulta casi en una, que esto no es un concepto de salud, sino que se parece a unas situaciones adictivas. Entonces, esto es un ejemplo en el cual si yo accedo a un tipo de consumo de contenidos específicos, que en este caso es este consumo automático, infinito y de bajo duración, estamos viendo cómo eso tiene efectos muy importantes en no solamente la forma de crear el contenido mismo, sino la forma como niños, niñas, adolescentes se impactan de ese contenido. Entonces estamos viendo digamos, comportamientos que se parecen a situaciones adictivas o existe ese apego emocional ya problemático, consumo problemático de esos contenidos, y eso cambia la forma en cómo nosotros no solamente interpretamos o consumimos, sino también cómo nosotros experimentamos la forma en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo a través de contenidos, a través de personas. El informe de la comisión habla de dos conceptos que se parecen, que están emparentados, pero me parece que son distintos y complementarios. El concepto de supervisión y el concepto de mediación familiar. ¿Eso es distinto o esos dos conceptos se diferencian? La supervisión es una forma de mediación. Yo, por ejemplo, a través de controles parentales puedo acceder a revisar o a tener en cuenta o a identificar cuánto tiempo tiene mi hija conectado a una pantalla o a varias pantallas, qué tipo de contenidos consume, durante cuánto tiempo. Pero existen muchas otras formas. Podemos tener una mediación activa en donde la mamá, papá, cuidador se sienta o hace un ejercicio mucho más directo de conectar con la vida digital de su hija y de su hijo. Por ejemplo, jugar videojuegos con ella o con ella. Nos sentamos nosotros a jugar un videojuego con ella. Eso no es un tema de supervisión, es un tema de mediación activa. Y eso no hay ni buenas, ni malas, ni regulares, ni en la mitad, sino que son estrategias diferentes que tiene un adulto para interactuar. Y va a haber momentos en donde la supervisión va a ser mucho más efectiva, cuando va a haber momentos en donde la mediación activa va a ser mucho más efectiva. Por ejemplo, un ejercicio de supervisión va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más efectivo si yo lo hago con niñas y niños antes de los 9 años. Seguramente si yo tengo controles parentales en los televisores, si yo tengo temporizadores abiertos, si tengo una tablet en la cual es mía y yo puedo tener un perfil dedicado exclusivamente para mi hija o para mi hijo, en el cual tengo establecido específicamente cuánto tiempo lo va a poner y tengo instalado ahí una aplicación, un software para que me mida eso. Si tiene 5, 6, 7 años y yo lo voy moderando el contenido de esa forma, muy seguramente va a ser muy efectivo. Pero imagínense eso con un adolescente de 17 años. Vas a ver muy bien cómo eliminarlo, cómo bloquearlo, cómo apagarlo. Entonces tal vez no va a ser lo más efectivo. ¿Que me puede ayudar? Sí, tal vez yo ahí puedo monitorear y ahí puedo, digamos, conversar con mi hijo, como, mira, te voy a hacer esto, voy a ponerte este celular, ¿estás de acuerdo? Y con eso tenemos algún ejercicio más como en familia. Pero ahí tal vez va a ser más importante la mediación activa y el sentido de hablar con ella y con ellos sobre, mira, cómo te sientes, te estoy viendo que últimamente te estás yendo mucho tiempo a tu cuarto, estás utilizando mucho tiempo videojuegos, que estás jugando, me cuentas, puedo jugar contigo. Tal vez son formas diferentes de acercarse hacia ellos y hacia ellas, y seguramente con respecto a la edad, las estrategias que yo use van a ser diferentes, pero nunca, para dejarlo claro, nunca una va a ser mejor que la otra, nunca va a ser una más buena que la otra. Los padres, madres y educadores creo que venimos con una carga cultural y social muy fuerte, un patrón muy fuerte que nos ha hecho como presumir por la experiencia en la vida que nosotros sabemos más que los niños y las niñas y los adolescentes, y con muy buena voluntad nosotros creemos que somos los que tenemos los criterios para juzgar y decidir qué ven y qué no ven, qué se les prohíbe o qué se les permite. Y eso contrasta mucho, Alejandro, con el llamado que hace el estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones cuando dice: lo ideal es poder avanzar para desarrollar en los niños, niñas y adolescentes la capacidad para participar de manera activa y crítica. Activa y crítica. ¿Eso qué implica? Ya pasamos a un punto de pensar la alfabetización digital no como un tema de cómo prendo yo el computador, cómo yo accedo a una red social, cómo yo soy capaz de entender cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para hacer algo, o sea, las capacidades
digamos, yo las hablo como las herramientas técnicas. Tal vez va a ser muy importante entenderlas y es como la condición habilitante, pero cuando hablamos de alfabetización digital, te estamos dando ya, desde hace ya varios años se habla de un punto adicional y es en niños y adolescentes. Cuando hablamos de alfabetización digital, estamos hablando de capacidad digital. Cuando hablamos de capacidad digital, estamos hablando de la capacidad de poder que niñas, niños, adolescentes puedan tener la posibilidad de autorregularse en su entorno digital. Bajo, claro, momentos y estadios de la vida que yo voy creciendo en medida que yo voy desarrollando socioemocionalmente y que tenga las capacidades de hacer tres cosas. De identificar cuando algo está sucediendo, de poder entender cuál es mi reacción emocional a lo que está sucediendo, tanto positiva como negativa, la posibilidad de entender qué hacer cuando algo pasa, cuando algo sucede, y la capacidad de llamar a alguien cuando no puedo entenderlo. Entonces, esas son capacidades que no son herramientas técnicas, no es el botón de denunciar, no es vamos a reportar una situación, es la capacidad de yo entender socioemocionalmente cuáles son mis capacidades, hasta dónde llego, cuáles herramientas tengo para yo reaccionar ante algo y yo poder hacer esa participación de poder decir, yo puedo decir algo acá, yo sentirme habilitado para uno, entender, reaccionar emocionalmente, porque soy capaz de poder decir, esto me está afectando o esto está mal, esto está bien. Ahí estaríamos las habilidades críticas y poder, una vez entenderlo, poderlo expresar, poderlo decir, poder hacer algo al respecto, poder utilizar Internet y las habilidades digitales que yo tengo o las capacidades digitales a través de si tengo red social, si tengo también a mi mamá, a mi papá, porque también esta posibilidad de hacerlo también tiene que tener con niños de 5, 4, 3, digamos 6 años, todo a su debido tiempo y depende del momento de la vida. Pero esa capacidad de poder entender, poder reflexionar, poder hablarlo y poder decir yo puedo hacer algo y yo tengo la capacidad de hacerlo. UNICEF en la Convención de los Derechos del Niño hace un par de años, sacaron una observación. La UNICEF lo que hace recurrentemente es hacer observaciones a la Convención de los Derechos de los Niños. Y en el 2021 y refrendada en el 2024 salió una relacionada con los derechos del niño en el entorno digital. La frase que menciona en esta observación general es: el Internet no fue creado para niñas, niños y adolescentes, sin embargo, juega un papel más que relevante en su vida diaria. Eso significa, y cuando yo hago la reflexión que tú haces al principio, me hace pensar en que el Internet primero es un Internet creado para adultos. Es un Internet creado, diseñado y pensado para adultos. Es un Internet que se ha creado con lenguaje técnico. Es un Internet que se ha pensado para un ambiente y una cultura que ya se le sobrepasó. Y vemos, más que todo el ejemplo está en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un muy chévere ejemplo de eso, porque la inteligencia artificial abarca y como que ha entendido y se ha entrenado con todo el acervo de contenidos de Internet para generar consultas y respuestas automáticas ante muchas situaciones. Y cuando uno pregunta a la inteligencia artificial tratando de sacar alguna diferencia cultural en género, edad, todavía le cuesta un montón. Y le cuesta un montón no es porque la inteligencia artificial está, o no solamente porque la inteligencia artificial está creada con códigos que fortalecen o hacen pesos más para un tipo de argumentos que para otros, sino es que detrás de todo eso, los datos en los cuales fueron creados esta inteligencia artificial están basados en el Internet. Entonces esto, digamos, y ChatGPT, y Copilot y todas las inteligencias artificiales, tanto que hacen videos, imágenes como texto, uno puede ver que no existe ningún tipo de diferenciación cultural, no tiene ningún tipo de apreciación local ni regional, y mucho menos por un lenguaje accesible, directo hacia niñas y para niños, con esos diseños, esas ilustraciones que mencionabas antes. Entonces, para mí, el tema es que no se ha pensado nunca, cuando se saca algo del mercado en Internet, cuando se crea algo nuevo, nunca se ha pensado como cuál va a ser sus usuarios. Y eso nunca se ha pensado desde el lado del usuario. O muy pocas veces en decir, ¿esto será que lo entienden en Colombia? ¿Esto será que lo entienden en unos niños, niñas o adolescentes que están empezando a consumir esto en Quibdó, en mesitas del colegio, en etcétera? Nunca.
Y esto genera una brecha gigante en la forma en cómo nosotros hablamos, sentimos, somos y nos identificamos con lo que vemos en Internet. Cuéntenme si ya tienen más claro qué es Internet seguro. ¿Creen ustedes que en ciertos casos o circunstancias podría ser necesaria la intervención del Estado mediante regulación u otros mecanismos para garantizarles a los niños, niñas y adolescentes un consumo seguro de contenidos audiovisuales? ¿O estarían de acuerdo en que antes de la intervención del Estado debemos explorar caminos como los que nos está proponiendo nuestro invitado del día de hoy? Cuéntenme cómo creen ustedes que Canal Capital podría contribuir a conocer, usar y apropiarse socialmente de los mecanismos de control parental. Ustedes como padres, madres, maestros o cuidadores, ¿tienen alguna pregunta que podamos comentar a futuro con Alejandro? Pues es muy fácil, nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos para recibir todos sus comentarios, preguntas, quejas y sugerencias. Sigamos viendo la entrevista. Alejandro, sabemos de la preocupación de los padres y madres, sobre todo cuando los adolescentes empiezan a aislarse, a meterse en su cuarto con el celular o con el computador y se quedan solos. Y los padres empiezan a hacerse unos videos muy angustiosos. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Estará viendo pornografía? ¿Estará haciendo desnudos y compartiendo imágenes con otros niños, con otras niñas? Te pregunto, ¿qué podemos hacer para que el muchacho o la niña no sientan que están siendo vigilados por un papá espía de la KGB? Y te pregunto también, ¿en qué se diferencia ese aislamiento que tiene hoy un niño o una niña con un celular metido en su cuarto de ese aislamiento que todos hemos vivido cuando éramos adolescentes, que procurábamos estar en lo posible lejos de nuestros padres y nuestras madres? ¿En qué se diferencian esos dos aislamientos? Digamos, para nosotros entendemos Internet como un potenciador de situaciones de la vida. Digamos, es un potenciador en dos formas, tanto en largo como en ancho. En ancho en el sentido en que yo puedo irme tan profundo como yo me estoy interesando. Y eso lo vemos, por ejemplo, en videojuegos, en música, en libros, en videos, y uno puede conocer de algo tanto como uno quiera. Y uno puede meterse en Wikipedia, en YouTube y conocer tanto como uno se interesa acerca de. En mi caso fue cuando yo estaba de adolescente. En mi caso era el tema de la música del rock en español. Y yo conocí tanto como a mí me interesó saber en ese momento. Y de largo en el sentido en que el alcance que tiene Internet es multimillonario. O sea, no tenemos ni idea y todavía nuestra cabeza no logra abarcar el alcance y el ancho de alcance que tiene una interacción social. Yo puedo hablar con personas de cualquier parte del planeta, puedo consumir contenido de cualquier parte del planeta, una foto mía puede estar en 3.000 páginas web con un solo clic. Entonces, ese alcance, ese largo también es interesante. Bueno, entonces, todo eso, esas dimensiones afectan en el desarrollo socioemocional, afectan el desarrollo, digamos, normal de niñas, niños, adolescentes. Y es claro que cuando nosotros vemos eso entre las habilidades y los momentos y los hitos de la adolescencia, también está este tema, como tú mencionas bien, el tema de la soledad digital y el uso, lo que hemos llamado un uso autónomo individual de las redes sociales. Estos dispositivos electrónicos, los computadores facilitan mucho ese acceso, facilitan mucho por dos motivos: por el tema físico. Entonces yo estoy solo, yo conecto solo y esto es mío, mi dispositivo, pero también el anonimato hace que se facilite mucho esa soledad, porque yo al ser anónimo de Internet, eso me da una doble capa. Yo estoy solo en mi casa para yo poder configurar unas relaciones sociales que tal vez me permiten a mí exponerme mucho más de lo que yo soy. Me desinhiben poco, me da la capacidad de yo ser más de lo que yo puedo hacer en la vida, tanto en lo bueno como en lo malo. Y ahí es cuando vemos que esa desinhibición llega a generar contenidos o comentarios tanto buenos como malos, y yo sentirme reflejado en identidades positivas como negativas. Entonces es claro, para mí, digamos, para nosotros es un ejercicio, como tú bien decías, muy parecido, pero que tiene esas dinámicas de dimensiones
adicionales, en lo largo, en lo ancho, en lo anónimo y en lo personal. Y eso tiene que tenerse en cuenta en el momento de conectar en el tema de la familia. Tú me comentabas de madres, padres y cuidadores, y es claro, y sobre todo con la última serie de adolescencia que nos hacemos preguntas de qué están haciendo mis hijos en Internet. Para nosotros es claro que una de las habilidades más directas que puede tener una mamá, un papá, un cuidador es tener no esa mediación supervisada, sino esa mediación activa. Y es tratar de conectarse con la vida digital que me decía así mismos. De tratar de entender que si bien están ahí cerrados, yo tengo la capacidad de entender en qué momento ellos pueden, por un lado, dar la posibilidad de alzar la mano, de desarrollar esa capacidad digital, en poder identificar esos riesgos, y en otros momentos yo sentirme, digamos, conectada con ellos y con ellos en mi punto, yo sentir, yo sé qué están haciendo, yo sé que están en algún punto tal vez enfrentándose a riesgos, tal vez moviéndose en dinámicas de Internet que pueden ser negativas, pero también en un punto con la capacidad de yo decir, yo puedo estar ahí. Y eso se hace a través de conversación, a través de crear entornos familiares seguros. Entonces ahí tenemos que tener otro tipo de conversaciones, tratar de ver, oye, ¿qué tal? ¿Estás sintiéndote bien? Te he visto mucho tiempo en tu cuarto sola o solo, necesitas algo, estás pasando por un momento difícil, tienes algunas preguntas de algo, y crear ese ambiente de preguntas y de respuestas. O también una tercera conversación, cuando algo ya está pasando, cuando yo ya sé que pasó algo, y ahí es otro tipo de conversaciones, tratando de también ser muy empático. Entonces, esa guía nos ha ayudado a decirle a mamás y papás, tú puedes estar conversando, tú puedes tener esas habilidades de tener la posibilidad de entrar en la vida digital y crear ese ambiente familiar lo suficientemente abierto, seguro y confiable para que esas situaciones que se están encerrando en el cuarto, no, más allá de que sepas que existen riesgos, porque nunca va a haber eliminación de riesgos, tú tengas la capacidad de saber que esa persona que está interactuando ahí en el cuarto tiene las capacidades para identificar una situación riesgosa, para tener una reacción emocional adecuada y para poder alzarte la mano si lo necesita. Alejandro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Audiencias Capital. En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. 1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado número 6663, piso 5 en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción PQRSD. 3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica +57 601 457 8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Nuestro canal de WhatsApp +57 320 901 2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. Canal Capital, en el corazón de tu opinión. Al llegar al final de nuestro encuentro del día de hoy, quiero hacer eco de lo dicho por Alejandro y me quedó sonando también la invitación a que estemos con nuestros ojos abiertos y nuestros oídos despiertos para identificar potenciales riesgos y abrirnos a conversar sobre ellos en familia y a sentir que cuando alcen la mano pidiendo ayuda, actuemos convencidos de que somos capaces de decirles aquí estoy yo. Desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias, les invitamos a consultar en la Red Papás una guía sobre cómo hablar con niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos que hay en Internet. Antes de despedirme, me gustaría que me contaran qué les pareció la serie de 4 programas que dedicamos al estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el consumo de medios audiovisuales de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Cuéntenme si les quedaron dudas o preguntas que quisieran que aclaráramos en este espacio de Audiencias Capital, quizás con otros expertos sobre consumo seguro de contenidos audiovisuales por parte de niños, niñas y adolescentes. Pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, este programa de la Defensoría de las Audiencias de Canal Capital pues no tendría ningún sentido. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.